Durante siglos, la humanidad ha creído que las grandes guerras comienzan con una invasión, una bomba o una declaración oficial. Pero la historia nos dice otra cosa. Las guerras mundiales nunca empiezan de golpe, se anuncian en silencio, a través de señales que casi nadie quiere ver. Tensiones entre potencias, alianzas que prometen seguridad pero siembran miedo, conflictos lejanos que sirven como ensayos de violencia, economías en crisis, discursos que convierten al enemigo en un monstruo y organismos internacionales que ya no logran imponer reglas. Todo eso ya ocurrió antes, y el resultado fue devastador. Hoy no vamos a hablar de predicciones ni de teorías conspirativas. Vamos a mirar al pasado para responder una pregunta incómoda. ¿Qué señales históricas anuncian la llegada de una guerra mundial y cuántas de ellas se han repetido antes? Quédate hasta el final, porque entender estas advertencias no es solo conocer la historia, es reconocer los errores que podrían volver a repetirse. Pero antes no olvides suscribirte al canal y dejarle un pulgar arriba a este video, esto me ayuda mucho a seguir creando contenido. Sin más preámbulos, comencemos. 1. Aumento de tensiones entre grandes potencias. A lo largo de la historia, las guerras mundiales no han comenzado con bombas cayendo del cielo, sino con relaciones que se deterioran lentamente entre las potencias más poderosas del planeta. Antes de que exista una guerra global, existe un mundo lleno de desconfianza, competencia y miedo. El precedente histórico. A finales del siglo XIX y principios del XX, las grandes potencias europeas vivían en una aparente paz. Sin embargo, bajo la superficie, Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia y el Imperio Austrohúngaro competían por territorios, influencia económica y prestigio internacional. Cada avance de una potencia era visto como una amenaza por las demás. Antes de la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo similar. Alemania, Japón e Italia consideraban que el orden mundial establecido tras la Primera Guerra era injusto. Las potencias vencedoras, por su parte, veían a estos países como actores peligrosos que debían ser contenidos. El resultado fue un clima permanente de tensión. La lógica del miedo y la sospecha. Uno de los motores principales de estas tensiones es el miedo. Cada potencia cree que si no se fortalece, quedará en desventaja frente a sus rivales. Este fenómeno, conocido por los historiadores como el dilema de seguridad, provoca una espiral peligrosa. Un país se arma para defenderse. Sus rivales interpretan ese acto como una amenaza. Responden armándose aún más. Así, incluso sin intención de atacar, todos terminan preparándose para la guerra. Este mismo patrón fue evidente antes de 1914 con la carrera naval entre Alemania y Reino Unido, y antes de 1939 con el rearme alemán frente a Francia y el Reino Unido. 2. Formación de bloques y alianzas rígidas. Si el aumento de tensiones entre grandes potencias crea el ambiente, la formación de bloques es lo que transforma ese ambiente en una trampa mortal. A lo largo de la historia, las guerras mundiales no estallaron porque todos los países quisieran luchar, sino porque los tratados los obligaron a hacerlo. El origen del problema, alianzas para protegerse. Las alianzas nacen, en teoría, para garantizar la paz. Un país busca aliados para disuadir ataques y asegurar su supervivencia. Sin embargo, la historia demuestra que, cuando estas alianzas se vuelven rígidas y automáticas, dejan de ser un escudo y se convierten en una cadena. Antes de la Primera Guerra Mundial, Europa estaba dividida en dos grandes bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. Cada país confiaba en que sus aliados acudirían en su defensa sin cuestionar las circunstancias. Esta confianza creó una ilusión peligrosa, nadie creía que la guerra total fuera posible, pero todos estaban preparados para ella. El efecto dominó. El verdadero peligro de los bloques no es el conflicto en sí, sino su capacidad de expansión. En 1914, el asesinato de un heredero al trono fue un evento local. Sin embargo, debido a los tratados, un conflicto entre dos países activó una reacción en cadena que arrastró a medio mundo a la guerra. Este mismo patrón se repitió antes de la Segunda Guerra Mundial. Los pactos defensivos, los acuerdos secretos y las promesas de apoyo incondicional crearon un escenario donde un ataque a uno era interpretado como un ataque a todos. Cuando las alianzas funcionan así, la diplomacia pierde margen. No hay espacio para la negociación prolongada, porque cada decisión debe tomarse pensando en la reacción del bloque entero. La división del mundo en bandos irreconciliables. A medida que los bloques se consolidan, el mundo deja de ser un espacio de cooperación y se convierte en un tablero de ajedrez.
Los países que no pertenecen a un bloque son presionados para elegir bando, y los que dudan son vistos como posibles enemigos. Históricamente, esta división ha provocado que incluso desacuerdos menores se interpreten como amenazas existenciales. Antes de 1939, cada movimiento diplomático era leído en clave de amigo o enemigo, eliminando la posibilidad de soluciones intermedias. En este punto, la política internacional deja de buscar estabilidad y comienza a buscar lealtad absoluta. La ilusión de seguridad colectiva. Uno de los mayores errores históricos es creer que las alianzas garantizan la seguridad total. En realidad, muchas veces hacen lo contrario. Los países pequeños, respaldados por potencias mayores, pueden sentirse protegidos para actuar de forma más agresiva, confiando en que sus aliados intervendrán. 3. Conflictos regionales que involucran indirectamente a potencias globales. Antes de que estalle una guerra mundial, el planeta suele llenarse de conflictos aparentemente lejanos, limitados y controlados. Sin embargo, la historia demuestra que estas guerras regionales no son episodios aislados, sino laboratorios de violencia donde las grandes potencias miden fuerzas sin enfrentarse directamente. La guerra como ensayo general. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española fue presentada como un conflicto interno. En realidad, fue un campo de pruebas donde Alemania e Italia apoyaron a un bando, mientras la Unión Soviética respaldaba al otro. Aviones, tácticas, armamento y estrategias fueron probados en combate real. Algo similar ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial en los Balcanes, una región inestable donde los intereses de varias potencias chocaban constantemente. Estos conflictos locales demostraron que el sistema internacional ya estaba fallando, incluso antes de la guerra global. Históricamente, cuando las grandes potencias participan indirectamente en guerras ajenas, el mundo se acerca peligrosamente a un conflicto mayor. El uso de terceros para evitar la guerra directa. Uno de los rasgos más característicos de estas etapas previas es la guerra indirecta. Las potencias evitan enfrentarse cara a cara para no provocar una guerra total, pero financian, arman y asesoran a otros actores para defender sus intereses. Este patrón permite mantener una apariencia de paz mientras, en la práctica, se libra una guerra encubierta. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que cuanto más se involucran las potencias, más difícil es mantener el control. Lo que comienza como apoyo limitado suele escalar rápidamente. La normalización de la violencia internacional. A medida que estos conflictos se multiplican, la guerra deja de ser una excepción y se convierte en una herramienta habitual de la política internacional. La opinión pública se acostumbra a ver combates en otros países y la idea de una guerra mayor deja de parecer impensable. Antes de 1939, el mundo observó invasiones, guerras civiles y agresiones sin una respuesta contundente. Cada conflicto no detenido enviaba un mensaje claro: la fuerza funcionaba. Cuando la violencia no tiene consecuencias, se convierte en precedente. 4. Carrera armamentista y militarización acelerada. A lo largo de la historia, pocas señales han sido tan claras como la carrera armamentista. Antes de que estalle una guerra mundial, las potencias no solo se preparan para un conflicto, organizan sus economías, sus industrias y sus sociedades enteras en función de la guerra. Armarse para defenderse. Antes de la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas protagonizaron una feroz competencia militar. El ejemplo más claro fue la carrera naval entre Alemania y el Reino Unido. Cada nuevo acorazado construido no era visto como un acto defensivo, sino como una provocación directa. Antes de la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo similar. Alemania rompió las limitaciones impuestas tras la Primera Guerra y comenzó un rearme masivo. Japón expandió su poder naval y aéreo, mientras otras potencias respondían incrementando su propio arsenal. La historia demuestra que, cuando todos se arman solo por precaución, el mundo se vuelve un lugar demasiado armado para mantenerse en paz. Militarización de la economía y la sociedad. Una señal aún más preocupante aparece cuando la preparación militar deja de ser un asunto del ejército y se convierte en un proyecto nacional. Las fábricas se adaptan para producir armas, la ciencia se orienta al desarrollo militar y el presupuesto estatal se redirige a la defensa. Antes de ambas guerras mundiales, la industria armamentística creció a niveles sin precedentes. La guerra dejó de ser un evento excepcional y pasó a ser una posibilidad permanente para la que había que estar listos. Cuando una sociedad invierte tanto en la guerra, necesita justificar esa inversión, y la guerra comienza a parecer inevitable. El papel de la tecnología. Las carreras armamentistas no solo buscan cantidad, sino superioridad tecnológica. Aviones más rápidos, armas más precisas y sistemas más destructivos transformaron los conflictos del siglo XX en guerras totales.
Históricamente, cada avance tecnológico aumentó la confianza de los líderes en una victoria rápida. Antes de 1914, muchos creían que la guerra sería corta. Antes de 1939, se pensaba que la superioridad tecnológica decidiría el conflicto rápidamente. La normalización del lenguaje bélico. Otro síntoma clave de la militarización es el cambio en el discurso político. Antes de una guerra mundial, el lenguaje de los líderes se vuelve cada vez más agresivo. Se habla de amenazas, enemigos y necesidad de fuerza incluso en tiempos de paz. Este lenguaje no solo prepara a los ejércitos, sino a la opinión pública. Cuando la guerra llega, la población ya ha sido psicológicamente entrenada para aceptarla. 5. Crisis económica profunda y descontento social. A lo largo de la historia, las guerras mundiales no solo han sido consecuencia de tensiones internacionales, sino también del colapso interno de las sociedades. Cuando la economía falla y el futuro se vuelve incierto, los países se vuelven más vulnerables a soluciones extremas. La economía como detonante silencioso. Antes de la Primera Guerra Mundial, muchas potencias enfrentaban desigualdad, conflictos laborales y economías tensionadas por el gasto militar. Sin embargo, fue antes de la Segunda Guerra Mundial cuando la relación entre crisis económica y guerra se volvió evidente. La Gran Depresión de 1929 provocó desempleo masivo, pobreza y desesperación en gran parte del mundo. Millones de personas perdieron sus ahorros, su trabajo y su confianza en los sistemas políticos existentes. En este contexto, la estabilidad dejó de ser una prioridad y la supervivencia se convirtió en la urgencia principal. La historia muestra que los periodos de crisis profunda debilitan la resistencia social frente a la guerra. El colapso de la confianza en la democracia. Cuando la economía se derrumba, también lo hace la fe en las instituciones. Antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos ciudadanos comenzaron a ver a la democracia como un sistema incapaz de ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Este vacío fue aprovechado por líderes autoritarios que prometían orden, empleo y grandeza nacional. La guerra, presentada como una solución económica, mediante expansión territorial o control de recursos, comenzó a parecer una opción viable. Históricamente, las crisis económicas crean el escenario perfecto para que las decisiones radicales parezcan razonables. La búsqueda de culpables externos. Uno de los efectos más peligrosos de la crisis es la necesidad de encontrar responsables. Cuando el malestar social crece, los gobiernos y movimientos políticos suelen señalar enemigos externos para canalizar la frustración colectiva. Antes de ambas guerras mundiales, esta estrategia fue utilizada para justificar políticas agresivas. El enemigo extranjero se convirtió en la explicación simple para problemas complejos. Cuando una sociedad acepta que su miseria es culpa de otros países, la guerra deja de verse como una agresión y pasa a verse como una justicia. Economía de guerra como falsa solución. Otro patrón histórico es la transformación de la crisis económica en una economía orientada al conflicto. La producción militar genera empleo, reactiva industrias y reduce el descontento social en el corto plazo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, varios países utilizaron el rearme como una forma de recuperación económica. Sin embargo, esta solución tenía un precio. Una vez que la economía depende de la guerra, la paz se vuelve económicamente incómoda. 6. Auge del nacionalismo extremo y la deshumanización del otro. A lo largo de la historia, las guerras más devastadoras no han sido posibles solo por armas o estrategias, sino por ideas. Cuando el nacionalismo deja de ser amor por la propia nación y se transforma en odio hacia los demás, la violencia encuentra justificación moral. Del orgullo nacional al fanatismo. Antes de las grandes guerras mundiales, el nacionalismo fue utilizado como una herramienta política poderosa. Los líderes no solo exaltaron la identidad nacional, sino que la colocaron por encima de cualquier valor universal. Antes de la Primera Guerra Mundial, la glorificación del honor nacional llevó a millones a aceptar la guerra como un deber. Antes de la Segunda, el nacionalismo extremo se combinó con ideologías raciales y expansionistas que prometían grandeza a cambio de obediencia absoluta. La historia muestra que cuando una nación se considera superior, el conflicto deja de ser negociable. La creación del enemigo. Ninguna guerra total puede sostenerse sin un enemigo claramente definido. Antes de 1939, la propaganda describía a otros pueblos como amenazas, conspiradores o responsables de la decadencia interna. Este proceso no ocurre de golpe. Primero se exageran las diferencias. Luego se ridiculiza al otro. Finalmente, se le deshumaniza. Cuando esto sucede, la violencia ya no parece inmoral, sino necesaria. Históricamente, la guerra se vuelve posible cuando el enemigo deja de ser visto como un ser humano y pasa a ser un obstáculo que debe ser eliminado. Propaganda y control de la narrativa.
El auge del nacionalismo extremo siempre va acompañado de una maquinaria propagandística. Los medios, la educación y el discurso político se alinean para reforzar una sola visión del mundo. Antes de las guerras mundiales, la propaganda no solo informaba, modelaba emociones. Miedo, odio, orgullo y resentimiento eran utilizados para justificar la confrontación. Cuando una sociedad acepta una narrativa única, la guerra se convierte en una historia inevitable. 7. El debilitamiento de los organismos internacionales. Las guerras mundiales no solo estallan por ambición o violencia directa, sino también por la ausencia de árbitros eficaces. A lo largo de la historia, cuando los organismos encargados de mantener el equilibrio internacional pierden autoridad, la guerra deja de ser un fracaso del sistema y se convierte en su consecuencia natural. El fracaso de la seguridad colectiva. Después de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones con un objetivo claro: evitar otra catástrofe global. Sin embargo, carecía de poder real para hacer cumplir sus decisiones. Cuando algunos países comenzaron a violar tratados, invadir territorios o romper acuerdos, las sanciones fueron débiles o inexistentes. Este patrón envió un mensaje peligroso: las normas podían romperse sin consecuencias reales. Antes de la Segunda Guerra Mundial, este fracaso quedó en evidencia cuando agresiones claras no fueron detenidas a tiempo. La historia demuestra que cuando la seguridad colectiva falla, la fuerza individual se vuelve la principal herramienta política. La pérdida de legitimidad. Un organismo internacional no necesita ejércitos para funcionar, pero sí necesita credibilidad. Cuando los países dejan de respetar resoluciones, vetan decisiones o actúan unilateralmente, esa credibilidad se erosiona. Antes de las guerras mundiales, muchos estados comenzaron a ver a las instituciones internacionales como obstáculos, no como soluciones. Las decisiones multilaterales eran ignoradas y no coincidían con los intereses nacionales. Cuando los países dejan de creer en las reglas comunes, el sistema internacional se vuelve frágil y caótico. El regreso de la política del poder. El debilitamiento de los organismos internacionales suele coincidir con el regreso de una lógica antigua, la del poder bruto. Los países más fuertes imponen condiciones, mientras los más débiles quedan a merced de decisiones externas. Históricamente, este cambio ha marcado la transición de un mundo regulado a uno dominado por la intimidación. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la incapacidad de las instituciones para frenar agresiones permitió que la expansión territorial pareciera una opción legítima. La historia demuestra que las guerras mundiales no estallan por sorpresa. Siempre van precedidas por señales claras, tensiones entre potencias que ya no confían unas en otras, alianzas que convierten conflictos locales en tragedias globales, guerras regionales usadas como campos de prueba, economías en crisis, discursos que deshumanizan al enemigo y organismos internacionales incapaces de imponer reglas. Nada de esto garantiza que una guerra mundial vaya a ocurrir, pero todo esto ya ocurrió antes. Y cuando ocurrió, el costo fue incalculable. La gran lección histórica no es el miedo, sino la memoria. Las guerras más devastadoras del pasado no comenzaron por falta de advertencias, sino por la decisión, consciente o no, de ignorarlas. La diferencia entre un mundo en tensión y una catástrofe global siempre ha dependido de algo frágil: la voluntad de dialogar, contenerse y aprender del pasado. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y reconocer esas rimas puede ser la única forma de no volver a escribir los mismos capítulos de destrucción. Si quieres conocer más detalles como este, recuerda suscribirte al canal. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarme en los comentarios si algo de este te resulta familiar en la actualidad. Nos vemos pronto en un siguiente video y nunca olvides que el conocimiento es poder.